Un aliento de vida. Palabra de edificación y consolación con el pastor Jorge Enrique Gómez Sánchez. Bienvenidos. Un aliento de vida. Un saludo muy especial en esta hora de la mañana a todos nuestros amigos a través de la red. Qué bueno llegar a su casa en esta hora para compartir la palabra de Dios. Nos esforzamos cada día por investigar, consultar y poder traer un mensaje de esperanza y salvación para tu vida. Yo te invito para que no te vayas, para que te quedes y podamos compartir y escuchar la palabra de Dios. Hoy hablemos de coraza y yelmo. Coraza y yelmo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8 dice: nosotros pertenecemos al día, así que debemos tener control de nosotros mismos, protegiéndonos con la coraza de la fe y del amor y usando la esperanza de salvación como casco protector. Yelmo y coraza. Vemos nosotros o estudiamos el día jueves que el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de Tesalónica. Una iglesia que había nacido en tribulación, dificultades, persecución por parte de los judaizantes. Vemos nosotros que hubo un alboroto muy grande y el apóstol tuvo que salir de este lugar. Pero había una inquietud muy grande en aquellas personas que pertenecían a la iglesia de Tesalónica y tenía que ver con las muertes de sus familiares en Cristo Jesús, aquellos que habían partido, aquellos que habían muerto o habían dormido. Entonces hubo esa preocupación y es en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, los últimos 3 versículos, que el apóstol Pablo termina diciendo lo siguiente. Le quiero compartir esto para poder enlazar o podernos complementar con coraza y yelmo. Dice Tesalonicenses 4:16, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios. Y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense pues unos a otros con estas palabras. Así que ya aquella preocupación que había en la iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo le dio una voz de aliento, una voz de esperanza, diciendo no se preocupen, porque es que Dios conoce a los que son suyos. La palabra de Dios lo dice, veámoslo más adelante. ¿Por qué? Porque así termina el capítulo 4 de esta carta y comienza un capítulo 5 con una gran expectativa para todos aquellos de la iglesia de Tesalónica. Y dice, en cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no necesitamos que les escribamos. Ustedes saben muy bien el día del regreso del Señor, que llegará cuando menos se lo esperen, como un ladrón que llega de noche. Imagínense ustedes si en la Escritura dijera, en tal fecha viene Cristo por su iglesia. Muchas personas harían antes de que Él viniera muchas cosas, se engañarían, quizás el que le gusta el alcohol haría su última toma de alcohol y su última borrachera, porque ya sabe que faltan 2 días.
Es como cuando a alguien se le va a visitar y se le anuncia, mira, voy a viajar a tal lugar, tal día, y el avión llega a tal hora, en tal hora estaré en tu casa. Y todo se prepara, se alistan bombas, se alistan globos, se alistan una fiesta inesperada, una fiesta, mejor dicho, para recibir a aquella persona de la mejor manera. Pero aquel que va a visitar no anuncia y llega de sorpresa. Quizás encontrará a todos aquellos en pijama, sin peinarse, sin arreglarse. Así el apóstol le está diciendo a la iglesia. Es que la iglesia debe tener una continuidad, o sea, ser continuos en su manera de pensar y de vivir. No podemos hoy pensar algo porque nos trae beneficio y luego cambiar nuestra mente y nuestra actitud a esa persona una vez hemos recibido el beneficio que ella pudo aportarnos. Así que el apóstol les dice, no se preocupen por fechas, no se preocupen por nada, más bien prepárense, porque así como un ladrón llega a medianoche, así vendrá el Señor. Versículo 3 del capítulo 5. Cuando la gente diga, todo está en paz y tranquilo, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción, como vienen los dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, dice la Biblia, no están en la oscuridad, para que el día del regreso del Señor los sorprenda como un ladrón. Haga usted el siguiente análisis. La oscuridad. Cuando usted toma una linterna y alumbra en la noche, el destello de la linterna le hace que el camino por el cual usted transita se ponga claro. Pero en muchas ocasiones esa linterna no alcanza a tomarnos los pies, entonces debemos bajar su inclinación. O sea que nuestro campo de visualización se opaca. No se puede tener la claridad de más allá hasta donde llega el foco de la linterna. Dios está diciendo, no, un momento, ustedes no andan en oscuridad. Ustedes no andan en pensamientos de intranquilidad por esta pandemia. No andan en problemas de pensamiento, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Dios tiene control de los que son suyos. Segunda de Timoteo 2:9 dice, pero podemos estar seguros de lo que hemos creído, porque lo que Dios nos ha enseñado es como la sólida base de un edificio, en donde está escrito lo siguiente, Dios sabe quiénes son suyos, y también que todos los que adoran a Dios dejen de hacer el mal. Así que el apóstol empieza a decirle a la iglesia que no está en oscuridad, que la iglesia está en luz y que esas personas que están en luz son hijas de la luz que alumbra a este mundo, Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Luego el autor comienza, el apóstol Pablo, en los versículos 4, 5, 6 y 7, a hacer un comparativo. Y empieza el versículo 4 a decir, más vosotros hermanos, o sea, vosotros, nosotros, en otras palabras. Y usa un cambio de pronombre al decir ellos. Leámoslo, dice, más vosotros hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué no estamos en tinieblas? Porque aquel que lee la Biblia es como aquella lámpara que alumbra el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros, nuevamente, vosotros, o sea, usted que me ve, yo, vosotros, sois hijos de luz
e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Comparativo, día, oscuridad. Oscuridad, día. Por tanto, no durmamos. ¿Quiénes son los que duermen? Los que están en oscuridad. Los que todavía la luz de Cristo no les ha alumbrado. ¿Quiénes son los que están despiertos? Los que están en el día. Por tanto, no durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? Los demás son ellos. Sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. ¿Por qué es importante ver el cambio de pronombre de nosotros o vosotros a ellos? Porque el apóstol hace ese comparativo, diciendo hay dos cosas opuestas. Por eso si en tu vida hay algo de inquietud, de intranquilidad, probablemente estás entrando a la noche. Recuerde que el día es plena luz, mediodía, luz completa, y comienza a llegar la tarde. En la tarde hay una transición a la noche. Quizás tú te encuentres en esa transición. No has permitido que la luz de Cristo te alumbre porque nos agobiamos muchas veces por lo material. Y es que lo material nos puede durar 80, 90 años, máximo 100. Pero en determinado momento de nuestra vida, lo material no lo podemos disfrutar y se sale de control por nuestra misma edad. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo eterno. Por eso el apóstol Pablo le da la seguridad a la iglesia. Le dice a la iglesia que los que están de día no tienen por qué preocuparse de los peligros que hay en el mundo. Porque los que somos del día, y la única manera de escapar es estar preparados, porque ese día no nos debe sorprender como ladrón en la noche. Los versículos 6, 7 y 8 nos dan un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? De que la vida cristiana o el creyente debe estar vestido como un soldado. Cuando el soldado se pone su equipo es porque va a la guerra o porque sabe que está en la guerra. Por tal motivo, esa persona está, como dicen, atenta, pendiente, porque sabe su gran responsabilidad, aparte de su vida que está en peligro por defender una nación, por defender algo que no es suyo. ¿O cuántos soldados van a la guerra defendiendo sus casas, sus carros? No, van defendiendo una nación, unos intereses que no son suyos. Pero al ponerse la armadura, los hace suyos. Así es el creyente. Tú, si te vistes de la armadura, estás adquiriendo el reino, las cosas de Dios, lo que es eterno. Si no lo vistes, también vas a adquirir lo eterno, pero en otro lugar y no en el cielo. Así que los versículos 6 dice, por tanto no durmamos como los demás. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Versículo 8 de la PDT. Nosotros pertenecemos al día. Así que debemos tener control de nosotros mismos, protegiéndonos con la coraza de la fe y del amor, y usando la esperanza de salvación como casco protector. En otras palabras, Dios nos está diciendo que usted y yo tenemos que conducirnos y tener control de nosotros mismos. Porque estos casco y yelmo son fruto o son obras que evidencian que somos salvos. Nadie es salvo por obras, pero sí debe haber en su vida obras que demuestren su salvación. Que la gente vea que tú eres diferente. Que la gente vea que tú, para ejercer tu autoridad, no debes gritar a nadie, ofender a nadie, dañar la moral de nadie,
sino tú con tu ejemplo lo debes hacer. Así que Dios hace un llamado a tener una vida consecuente de acuerdo a nuestra posición en el cuerpo de Cristo. Las manos en un cuerpo sirven para tomar objetos, los ojos para ver, la boca para hablar, los oídos para escuchar. Forman parte de un cuerpo y cada extremidad está ligada al cuerpo, pero tiene una función diferente. Así que esto significa que usted y yo debemos ser vigilantes y sobrios. ¿Qué quiere decir vigilante? Vigilante es aquel que vigila o está atento, no con miedo, no inseguro de su trabajo, porque a un vigilante se le ha capacitado para tener defensa personal, evasiva del enemigo. Así que no es un neófito, no una persona cualquiera que se le dice, ven, presta seguridad, esté pendiente, y aquel entonces en su hábito se adormece, vienen y roban la empresa, o vienen y lo intimidan. No, la persona está capacitada, por eso se llama vigilante o guarda de seguridad. Ser sobrios significa que viene del latín sobrietas. Es aquella persona que tiene cualidades de ser sobrio. Se refiere a una persona que no está bajo los efectos del alcohol. O se puede dar a entender que aquella persona no tiene adornos superfluos. Por lo tanto, es una persona aplomada, moderada, y que no quiere evidenciar y mostrar a los demás que con sus palabras que dice, los demás prestaron atención. La iglesia cristiana ha hecho la obra social y lo ha hecho de manera silenciosa, porque creemos que lo que hace una mano no lo debe saber la otra. Pero el mundo nos juzgó por eso y nos señaló. ¿Qué hacen los evangélicos? ¿Dónde están los evangélicos? Hoy un joven me decía, ¿por qué no salen aquellos que predican sanidad y sanan del COVID-19 si tienen tanto poder? Déjame decirte que es que el mundo sacó a Dios. El mundo sacó a Dios de las escuelas. No queremos que hagan devocionales en la mañana. No queremos que lean la Biblia antes de empezar las clases. Sacaron a Dios. Sacaron a Dios de su vida cuando empezaron los espectáculos de fútbol. Todas las pantallas encendidas, todos jugando. Algunos aclamábamos a uno. Sacamos a Dios porque terminábamos cansados e íbamos a dormir porque al otro día debíamos levantarnos a trabajar. Y así era nuestro continuo transcurrir en el mundo. Otros amantes de la farándula, otros amantes de X y Y cosa, otros pasear, mostrar fotos, otros que trabajan de youtuber mostraban infinidad de cosas. Hoy se paró el mundo. ¿Hay sobriedad? ¿Hay aplomez? No. El mundo paró. El mundo se detuvo. No porque tú lo hayas querido. Y se creó una pandemia. Y ahora culpamos a Dios por lo que hacemos. Es como cuando el hijo hace un mal en la casa. Y él sale de la casa y se va a otro lugar y cree que esa transición lo hizo bueno, con obras buenas, pero se olvida de todos los errores que hizo en su propia casa. Así que orar por algo que hicimos nosotros, por X o Y razón, y echarle la culpa a Dios, nos hace estar desenfocados. Aunque sabemos que Dios tiene el poder para sanar, que Dios tiene el poder para guardarnos, pero también somos sobrios, aplomados. No nos vamos a exponer por darte gusto a ti. No. Se hacen obras sociales con el respeto que merece la ley. Guardar distancia, lavado de manos, desinfectación, uso de tapabocas. Por eso el versículo 8 dice, mas nosotros que somos del día, seamos sobrios.
habiéndonos puesto la armadura de la fe y amor. Dos elementos, armadura, un solo equipo, pero con dos partes. Fe, amor, amor, fe. Y con la esperanza como casco. El velar se refiere a la venida del Señor. Por ello nos invita Dios a estar conscientes que debemos estar velando contra la tentación, la pereza, el letargo y las distracciones del mundo. Por lo cual el apóstol invita a velar, porque el Señor regresa. Por eso dice otra versión, leamos la de lenguaje sencillo. Pero nosotros mismos, dice la Escritura, no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Por eso debemos mantenernos alerta y confiar en Dios y amar a toda persona. Nuestra confianza y nuestro amor nos puede proteger del pecado como una armadura. Y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como casco. El andar en luz deja ver todo con claridad. Nadie tropeza, nadie puede caer en un hoyo, porque la luz del día le aclara de una manera tan impresionante que no hay bombilla tan potente que pueda irradiar la luz que nos da la estrella solar. O sea que la luz me permite ver a mí, ¿cuántos puntos? 4. Cuando yo estoy en luz puedo ver hacia el norte, puedo ver hacia el oriente, que me queda al occidente y al sur. Y lo veo todo con claridad. Si yo uso la linterna tengo que apuntar hacia el lugar donde yo voy. Así que, ¿qué podría ser el sur? El sur puede ser tu pasado. Tú puedes ver que tuviste una vida de alcohólico y ahora vas hacia su futuro y viene Cristo, pues ya no eres más alcohólico. Si tú eres una persona que le gustaba robar o quizás drogarte, ese tiene que ser tu sur, tu pasado. No lo puedes cargar en tu presente que vas hacia el norte, porque Cristo viene. Y el oriente y el occidente significan los dos caminos. ¿Por cuál quieres andar? ¿Por el ancho o por el angosto? Y nuestro norte es caminar y estar seguros de que Cristo viene. Por eso la palabra de Dios dice que tú y yo debemos dejar todo lo que nos agobia. ¿Cuántas personas son creyentes, van a la iglesia, oran, dejan la carga en la puerta, ahí la dejan, y de un momento a otro entran a la iglesia y dicen, espérame que ya salgo por ti? Y vuelven y toman y están allá gozosos, se sienten felices. Haga usted memoria si no era así, sale y usted sale y inmediatamente la carga le dice, hey, hey, y tú nuevamente te la echas. Por eso la Escritura dice, echa sobre mí toda ansiedad. Primera de Juan 1:7 dice, pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Este es un llamado a la iglesia. Es un llamado a que unamos fuerzas. Porque la iglesia debe tener una enseñanza de todo esto. Tanto Movimiento Misionero Mundial, Sociedades Manantial de Vida Eterna, Asamblea de Dios, Maranata, Avivamiento, Centro Misionero Bethesda, El Renacer, bueno, miles de iglesias. Estamos en las mismas condiciones. Tenemos los templos cerrados. Huerto de Dios. Tenemos el templo cerrado. No podemos hacer uso de él. ¿Y qué es lo que te alimenta a ti? La red social. Así que ya debemos dejar tanto sectarismo. Debemos dejar de ser tan
denominacionales, y ser un cuerpo en Cristo, donde avivamiento vuestra asunción y el mover del Espíritu Santo, donde las asambleas de Dios muestran su profundidad en la palabra, donde el Centro Misionero Bethesda muestra su fe y oración, porque pueblo de oración Bethesda, y donde el Huerto de Dios muestra acá su servidor, donde X Iglesia Filadelfia, mi pastor Abraham Peña, muestra el escudriñar detalladamente la palabra, la escritura, la Biblia, palabra a palabra. Unirnos, hacer un trabajo conjunto, porque Cristo viene. Se ha puesto un lugar como banco de alimentos. ¿Por qué no todas las iglesias empezaron a gestionarnos, unirnos y empezar a mirar las necesidades repartiéndolo entre todas? Porque una aporta, otra aporta mucho más, pero ya no nos importa quién aporte más, sino nos interesa y nos debe preocupar el necesitado. Es un llamado. Es un llamado a todo el pueblo de Dios. Porque 1 de Juan 1:7, en la versión de Dios para todos, dice: Dios vive en la luz. Y nosotros también vivimos en la luz. ¿Quién alimentó de la nada a 5,000 personas en 2 ocasiones? ¿No fue Jesucristo el que está en luz, el dueño de la luz? Así que dice la Biblia que si continuamos viviendo en la luz, estamos todos unidos con Dios. Todos. Mientras vivimos en la luz, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, continúa limpiándonos de la maldad. Así que no podemos decir que tú viniste a Cristo y inmediatamente se apartó el pecado. No, tú continúas un proceso. Por eso vuelvo y te digo a ti que me escuchas, si alguna vez pecaste, no te dejes sugestionar del diablo. Levántate, reconoce tu pecado, apártate de él, porque Dios tendrá de ti misericordia. El rey David pecó. Y cuando él pecó con aquella mujer por estar ocioso desde la azotea mirando todo su reino y su ejército en batalla, pero él tranquilo porque ya tengo quien libre las batallas por mí. Y se puso de soberbio, de altivo, y miró a una mujer, la llamó, la trajo a su cama, adulteró con ella. No dejó de ser rey, siguió continuando su mandato, pero tuvo el trato de Dios muy fuerte. Por eso, antes de pecar, pensemos las consecuencias, porque Dios nos puede librar del pecado, pero habrán unas consecuencias muy funestas para nosotros, que duran años. Quizás nos tiene que hacer a nosotros salir de algo y volver a entrar. Es difícil, pero no imposible. Porque si Dios me perdonó y si Dios te perdonó a ti, tú tienes entrada al cielo. Tú tienes abogado para con el Padre, dice la Escritura. Si 7 veces cayera el justo, Dios lo levanta. No estoy predicando un evangelio de la gracia, que haz todo lo que quieras que Dios te va a llevar. No. Si tú haces un pecado y no te arrepientes, te quedas. Si tú haces un pecado y mueres en él, te vas al infierno. Pero si tú cometes un pecado y vienes a Dios, Dios te perdona. ¿Que vas a pagar consecuencias? Sí. Pero mi amor a Dios me hace ver más lo que es Él que las consecuencias. ¿Y quedará una herida? Sí. ¿Pero cicatrizará? Sí. Y muchos quieren meterte el dedo, pero ya cicatrizó, no nos duele. Esto nos dice que ya no debemos juzgar, sino debemos abandonar el pecado. Que debemos evitar todo exceso de juzgar ya al hermano. Porque Dios hace una invitación y dice: todos nosotros o vosotros estás en Cristo
En cambio, ellos son los que señalan a la iglesia. Por eso la Biblia habla de día. Dice la Biblia en lenguaje sencillo, pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Por eso debemos mantenernos alerta y confiar en Dios y amar a toda persona. Nuestra confianza y nuestro amor nos puede proteger del pecado como una armadura. Y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protege como un casco. Así que Dios te invita a ponerte una armadura. La armadura es la que te hace quizás que pase la flecha, pero la armadura hace que la flecha rebote, no te toque. ¿Sí entiendes? No te haga daño. Te tocó, pero no te hizo daño. No profundizó. Así sucede con aquellos que nos escarnecen, nos vituperan, que usan hoy no el púlpito, sino la internet para acusar y para sacar nuestra vida privada y hacerla relucir como un trofeo para ellos. Están equivocados. Pero la Biblia dice, ya no hagan más eso. Tú identifícate como el Hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero. Por eso, la armadura se compone de dos partes. ¿Sí o no? Está hablando del yelmo y la coraza. Dos partes que tiene la armadura en este versículo. Porque la armadura tiene otros elementos. Pero en este versículo el apóstol está hablando de dos elementos que forman parte de la armadura. Dos, casco y coraza, o yelmo y coraza. Coraza, yelmo, yelmo, coraza, trabalenguas. Para mí mismo solo. En 1 Tesalonicenses 5:8 dice, nosotros pertenecemos al día. Así que debemos tener control de nosotros mismos, protegiéndonos con nuestra fe y nuestro amor, y usando la esperanza de salvación como casco protector. La armadura. La coraza de la fe y del amor. El yelmo de la esperanza. En otras palabras, nos da a conocer cuáles son los puntos cardinales del creyente. La coraza. La coraza, en otras palabras, es la bitácora con la cual debemos conducir nuestra vida. Dice la Biblia así. Pero nosotros que somos del día, sean sobrios, habiéndose vestido de la coraza de fe y de amor. Fe y amor. Dos cosas. La coraza sirve para la persona cubrirse el seno de la parte del cuello a la parte de más abajo del estómago. ¿Eso qué sería? De la cadera. Gracias, Josué. De la cadera. Del cuello a la cadera. Pero la coraza, si viste, Josué, se divide en dos elementos, que va del cuello al ombligo y del ombligo a la cadera, para que se pueda el soldado mover para todo lado. Porque imagínese ponerse uno algo que a toda hora así, ¿cómo se mueve? Debe bajar, subir. Dos elementos. El apóstol dice que está compuesta por una sola pieza, pero con una división entre sí, la cual se separa por la fe y el amor. Así que miremos qué es la fe, o sea, qué clase de fe se está hablando. Porque estudiando la Biblia encontramos varias clases de fe. La fe es una sola en sí, pero encierra varias características, como el amor. El amor es uno solo, pero se divide en tres características. El amor a Dios, que yo lo he llamado como un valor. El amor eros, que es el que se despierta por el ser que uno ama, que hay sentimientos, atracción. Y el amor ágape, que es el de mi prójimo. Así que esta fe es la que nos capacita para recibir un milagro en nuestra salvación. Esta fe no requiere que es la que usted necesita para ser salvo, porque ya usted creyó en el Señor, se acercó a Él, dice la Biblia. Todo aquel que se acerca a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le guardan, dice la Biblia. Sin fe
es imposible agradar a Dios. Ayer veíamos mil de cosas, unos usando unas caretas de otro planeta como si estuviera en el aire el virus y nosotros decíamos, bueno, un meme real a las caretas. Esta fe es la convicción de la verdad que tengo una vez haya sido salvo. Esta fe es la que me lleva a saber, como Abraham. Dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, Abraham, ve y sacrifica a tu unigénito hijo. Ve al monte y llévalo y ofrécemelo en sacrificio. Abraham no se puso a decir, Dios, pero tú me diste una promesa, tú dijiste, tú prometiste, Señor, reclamo las promesas tuyas, no lo sacrificaré, no lo llevaré porque tú me lo... No, un momento, él dijo, no voy a obedecer a Dios, porque si el Dios que me llamó a mí, me sacó de la tierra de mis padres, de la idolatría, y me hizo caminar por un camino en el cual yo voy a heredar y voy a ser el padre de una nación tan grande, es también un Dios que resucitará a mi hijo de los muertos. Esa es la fe. Muchos creyentes tenemos que trabajar. Yo trabajo en el comercio, no se me fue permitido cerrar, pero debo observar las normas de seguridad, de higiene, de limpieza. Y eso no me hace a mí vulnerable, no, cuidadoso. Esa es la fe que tengo yo, esa confianza de que Dios me guardará porque yo observo las normas y las leyes que el Estado me ha dictado y camino en esa fe. No tengo una careta especializada traída de los Estados Unidos para soportar cualquier virus o bacteria que se encuentre en el aire. No. Tengo un tapabocas que no deja salir mis flujos ni entrar. Esa es la fe. Es como un hijo cuando se va de casa. Después de que hizo algo tan terrible. Y ese hijo cambia de ambiente. Y ya creyó que con cambiar de ambiente dejó todo el pasado. Así le pasó al hijo pródigo. Mi padre me da mi herencia. Y fue y la gastó, cambió de ambiente. Salió de la protección de su padre, de la dependencia de su padre, se fue al mundo y todo lo que su padre le dio lo malgastó en borracheras, con mujeres, etcétera, etcétera. Y llegó un tiempo que se le acabó, porque a veces uno como hijo sabe gastar mucho, pero menos producir. Y cuando a uno no le han enseñado a producir, pues el dinero se va como cuando entra el agua en las manos y sale. Así pasa. El hombre crea el virus en un laboratorio. Luego sale la gente diciendo, ¿por qué Dios no sana? Es que no tiene poder. Los que predicaban de sanidad y hacían milagros, ¿se les acabó el poder? Nada. Lo que pasa es que el hombre dejó a Dios. Y una vez lo abandona y empieza a sufrir las consecuencias del producto de su apartamiento de Dios, es que se encuentra en esta pandemia. Pero el creyente tiene la fe de que Dios lo guardará en medio de esta pandemia. Usted dirá, pero han muerto pastores. Sí, han muerto pastores. Porque cuando uno no observa la norma de lavarse las manos y permitir que el virus entre por la boca y los ojos o alguna extremidad, pues usted se muere. Porque todavía somos humanos. Predicamos la verdad. Dios vive en nosotros, pero eso no nos hace inmunes a la muerte. Somos carne como usted. La diferencia es que Dios habita en mí. Y si Dios habita en mí, tengo la esperanza que si muero hoy o mañana, me voy con Él. Porque este cuerpo se desvanece y se acaba. Así que la fe como coraza me dice que el proveedor y otorgante de la salvación es Cristo. Y si tengo una relación de amistad con Él, soy salvo. Eso es lo que se refiere esta fe. La fe como coraza me dice que solo a través de Jesús, el Mesías, obtengo la salvación. Por ello la fe debe crear en mí una predominante confianza en Dios y en su Hijo Jesucristo, que mi fidelidad en carácter solo puede
hacerme confiar en que seré salvo de la muerte eterna. Porque la muerte del cuerpo nos llegará a todos de una o de otra manera. Así que Primera de Tesalonicenses nos dice, nueva versión internacional: nosotros que somos del día, por el contrario, estaremos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. La coraza del amor. Este amor, yo le voy a decir a ustedes las clases de amor. Este amor es el amor ágape. ¿Por qué? Porque el apóstol nos está hablando de las obras que evidencian mi salvación como creyente, o las evidencias que me muestran a mí que soy salvo. Ya vimos la fe, ahora veamos el amor. Así que yo hablo de que tú y yo debemos amar a Dios como un valor. Un valor es un conjunto de cualidades por la cual yo aprecio a Dios por lo que Él es, no por lo que me da. ¿Por qué tanta gente que un día recibió a Cristo tuvo dinero, se acabó el dinero y reniegan? ¿O por qué muchas personas que vinieron enfermas recibieron sanidad y se terminó la sanidad, vino otra enfermedad desconocida y reniegan de Dios? Un ejemplo evidencial lo podemos ver en aquel mayor exponente de la evolución, Darwin. Darwin, de padres cristianos, estudió en instituto. Un día murió un familiar y a él no le pareció justo delante de Dios que hubiera muerto. No le pareció justo. Él dijo, no, Dios es injusto. Voy a probar que no existe. Y creó la teoría de la evolución, que hasta el día de hoy, con toda la ciencia que tenemos, no es comprobable, pero sí creíble por toda la juventud del mundo. Háblele usted a un joven que va a la universidad, le habla de la evolución. ¿Comprobable? No, pero creíble. Así es la persona torpe, tonta y apartada de Dios. Así que este amor no debe ser así. Yo debo amar a Dios por lo que Él es, mi creador, que me hizo a su imagen y a su semejanza, y que me hizo para vivir en comunión con Él. Porque es que Dios hablaba con el primer hombre todos los días, cara a cara. Pero el hombre decidió dejar esa comunión, apartarse y escuchar la voz del tentador y seguirle. Si yo sigo al tentador, no puedo seguir a Dios. Por eso la Biblia dice, no se le puede servir a dos señores, porque amarás al tentador, el diablo, el mundo, te vas. O amarás a Dios como Él es. Entonces debo dejarlo a Él. ¿Ese amor es el que la Biblia se refiere aquí? No. Entonces, ¿cuál amor? ¿El eros? Tampoco. El eros se nos describe para denotar los sentimientos de excitación que se comparten entre dos personas que se sienten físicamente atraídas el uno al otro. Hablamos de una mujer y de un hombre. Porque no puede haber amor eros. Eso ya sería otra cosa entre dos personas del mismo sexo. Ya, perdóneme, pero ya se sale de toda proporción. Así que ese amor es el que yo debo tener por mi esposa, mi mujer, y mi esposa por mí, hombre. ¿Ese amor habla ahí? No. La Biblia habla del amor ágape. El amor ágape es un amor que nace en mí por mi prójimo, por mi esposa. Por eso, si tú no tienes ese amor primero, ágape, amar a tu esposa por lo que ella es, por sus atributos, por su valor como mujer. Y ese debe nacer en mí como el amor por mi hijo, como el amor por mi padre, como el amor por mi madre. Amor ágape. No puedo llegar a tener un hogar estable y que se pueda ver en mí el amor eros. Así que volvamos
El apóstol, ¿de qué amor habla? Del amor ágape. El amor ágape que hoy, lamentablemente, en nuestra sociedad nos venden primero el producto del amor eros, mujeres desnudas, atractivas, que despiertan sentimientos de excitación, de atracción, y no el amor ágape. Así que tenga usted cuidado, porque el apóstol está hablando aquí del amor ágape. Está hablando del segundo mandamiento de Dios. Jesús, ¿qué le respondió a aquel hombre, maestro de la ley? Maestro de la ley, conocedor de la ley. ¿De qué le habló? Cuando el hombre le dice, he guardado todo, y maestro, ¿cuál es el mandamiento con mayor importancia? No matarás, amarás a tu Dios, no codiciarás, etcétera, etcétera, no tendrás dioses ajenos aparte de mí, etcétera, etcétera. Y Jesucristo le dice, mire, 2 mandamientos, ama a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y el segundo es semejante. Y dice la Biblia en Mateo 22:39, PDT. Hay un segundo mandamiento parecido a este. Ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Yo no puedo exigirle a mi esposa que me ame si yo primero no la amo y la respeto y cumplo los deseos de su corazón para que una vez ella se sienta amada, refleje ese amor hacia mí. Y ese es el amor que Dios ha mostrado a la humanidad, que Él Él amó a la humanidad, se desprendió de su Hijo único, lo mandó al mundo hecho carne, y una vez el mundo lo desprecia, lo vitupera, le da la muerte eterna, castigo que el mismo Dios no podía frenar, así como la ley que se dio con Esther. Había en Esther una ley, la cual no podía ser derogada. Y ella tenía temor por su pueblo. Y fue ante el rey, y el rey le dijo, pues hagamos otra ley. Y la otra ley era que los judíos se podían defender de los otros. Así que Dios, viendo a su hijo hecho pecado, le dio la espalda, porque Dios aborrece el pecado. Así que este amor tiene que comenzar por ayudar a los demás. Entonces tú dices, ¿cómo puedo ayudar a los demás? Pregunta, respuestas. Alguien que dé más. ¿Qué puedo hacer? Primero, comprar lo necesario. No te pongas a comprar 2 cajas de chocolate, porque no sé qué pueda pasar. Y resulta que el que viene atrás necesita 1 libra porque no tiene para más, pero tú acaparaste todo porque tienes más dinero y lo dejaste al otro sin 1 libra de chocolate. No, compra lo necesario. Otros son acaparadores. En su casa tienen y siguen llevando y siguen almacenando. Si tú ves a alguien cerca a ti, ¿por qué no empiezas a mirar los que te rodean, los cercanos, mi prójimo, o sea, el más cercano que necesita? Es indudable, de verdad, uno ve a muchas personas y no sabe la necesidad que pasa. Y envía uno la provisión y aquellas personas dicen, gracias a Dios que envió provisión a mi casa y lo usó a usted. Yo no me siento halagado por haber servido. Me siento comprometido por seguir sirviendo a otros más. Ese es el amor ágape, que debo amar a mi prójimo. Dice Romanos 13:8. Amar a los demás, no tengas deudas con nadie, excepto la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama a los demás cumple con toda la ley. Se los repito, Romanos 13:8. Amar, de la PDT, 2008, amar a los demás, no tengan deudas con nadie. Por eso, si el Señor diera fechas, pues imagínense, yo sé que fulano de tal tiene una finca y voy y se la compro. Le digo, bueno, yo te la compro. Vea, te doy la mitad, tú me firmas la escritura y listo. Y voy, me apropio de la finca, lo despropio, me entrega él la finca, no firmamos escrituras, pero ya tomé posesión, la disfruto porque sé que el Señor viene en un mes.
y listo, ya. Despojé a otro para sentirme beneficiado y listo. No, el Señor viene. Por eso Dios no dará fechas ni días, mi amigo, mi hermano. Dice, ama a los demás, no tengas deudas con nadie, excepto la deuda de amarse unos a otros. Porque el que ama a los demás cumple toda la ley. Pues la ley dice, no cometerás adulterio, no mates a nadie, no robes, no desees lo de otros. Esos y todos los otros mandamientos se resumen en uno solo. Amarás a tus semejantes como a ti mismo. El amor no le causa daño a nadie, así que el amor satisface o cumple toda la ley. Así que inicia por ti mismo. Por ti mismo inicia. Por ti mismo inicia. Ama al demás, que quizás para ti es un pecador, pero es que tú no tienes los ojos de Dios que lo ve justo. Así de sencillo es la vida. Déjeme decirle, si quieres un cambio, empieza por ti mismo a cambiar. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Sigamos. 1 Tesalonicenses 5:8. Lenguaje sencillo. Usted dirá, pero lo ha leído en todas las versiones. Sí, para que le quede claro. Dice la Biblia, pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Por eso debemos mantenernos alerta y confiar en Dios y amar a toda persona. Nuestra confianza y nuestro amor nos pueden proteger del pecado como una armadura. Nos puede proteger del pecado. La Biblia no está diciendo que tú no puedas pecar, no. Te está diciendo que tú puedes pecar, pero te puede proteger como una armadura. Y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa generosa nos protegerá como a un casco. El casco o el yelmo. El yelmo, metafóricamente, es un casco. Es la protección del alma que consiste en la esperanza de la salvación. En otras palabras, que dejas llegar a tu vida a través de tus ojos que entra a tu mente. ¿Cuánta gente se pelea con otra por un equipo de fútbol? ¿Cuántos hinchas le han dado muerte a otro hincha porque no pertenece a su equipo? ¿Cuánta gente llena su mente de farándula, viendo mujeres hermosas, elegantes, y se despierta ese deseo, y ese deseo carnal, producto de una mujer plástica, que llega a la casa y comienza una evolución muy poderosa? Empieza a quitarse las cejas, empieza a quitarse la nariz postiza, y empieza a quitarse el cabello porque se puso una peluca para que se le viera largo, se usan las extensiones. Y cuando uno voltea a mirar hoy, ¿qué pasó? Transformó. Pero es que el mundo te vendió esa idea, te atrapó, tu mente la llenó de tanta basura, de tanta cosa. Sí, hemos cometido errores, pero no todos somos iguales. No todos los pastores tenemos ese mismo corazón. Y como te dije, hacíamos obras en silencio. Nuestra empresa lo ha hecho y no vamos a decir a quiénes, ni cómo, ni por qué lo hemos hecho. Y tanto así que mis amados empleados que me están viendo lo pueden decir. Y ellos se han sentido parte de la empresa porque lo son. Y han recibido también las gracias a ellos mismos. Y han sido una satisfacción para ellos y para nosotros. Ese es el amor. Ese amor ágape. Ese es el yelmo. Así que no llenes tu vida de cosas para mostrar a otros. No, es que yo hice y yo mandé tal mensaje y la gente cambió porque Dios me usó. Torpe. Lo que pasa fue que nos dimos cuenta de que la iglesia debía mostrar porque el mundo vanamente nos estaba juzgando. Y vuelvo y le digo, la iglesia tiene este principio, lo que hace esta mano
no lo sabe esta, porque Dios lo dijo. Ese es parte del amor. ¿Qué tal yo aquí enumerando X de tal día, tal cosa, X de tal día hice tal cosa y tomándome fotos, a ver, para el Face? ¿Lista, Naomi? Voy a dar y aportarle a otro. No, seas hipócrita. Lo que haga tu mano no lo sepa la otra. Pero en el mundo nos juzgó. Evidenciamos obras. No por causa de que tengamos miedo al mundo, sino evidenciamos obras de que también Dios nos enseñó a amar a los demás. Así que no llenes más tu mente de entretenimiento. Mire, hoy en día hasta algo curioso está pasando. Y ayer hablábamos. Hasta el celular se volvió fastidioso de tanto tenerlo que la gente está optando por dejarlo un rato por ahí botado porque ya ni le sirve para nada. Porque se cansan ahí a toda hora. ¿O no es así? Estamos llegando a eso, o sea, y todavía nos falta un tiempito más de cuarentena. Entonces, imagínese usted. Por eso el Salmo 37:4 dice: confía en el Señor y haz lo bueno. Yelmo de salvación. Confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y mantente fiel. Vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Uno como creyente pasa 6 y 7 horas leyendo la Biblia y no se cansa. Ay, fanático. No, es que uno se deleita porque uno comienza a meditar, uno empieza a reflexionar. Pon tu vida en las manos del Señor. Confía en Él y vendrá tu ayuda. Por eso sabemos que la iglesia saldrá triunfante de esta pandemia. Hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol al mediodía. Guarda silencio ante el Señor. Espera con paciencia a que Él te ayude. No te irrites por el que triunfa en la vida, porque el que hace planes malvados perecerá. Esa es el yelmo de la seguridad y de estar seguros de que Dios nos va a ayudar. Reflexionemos. ¿Tenemos esos atributos en mi vida? ¿Es para mí, en mi vida, la coraza, la fe y el amor? ¿Estoy usando como casco protector la esperanza de que Dios me ha salvado? Entonces ya no hay por qué resolver la pregunta si la salvación se pierde o no. Porque ya es una seguridad de cada creyente, porque la Biblia dice usando la esperanza de salvación como casco protector. Sé que hemos cometido errores, sé que hemos herido a personas, hemos procurado pedir disculpas y perdón a las personas, pero tenemos seguro de que Dios nos ama, nos ha perdonado y somos salvos. Permítame orar por ti. Padre Celestial, te doy gracias, porque tu palabra me enseña que debo tener la fe y el amor, que son frutos, Señor, que evidencian que tú me has salvado. Y son frutos que yo muestro a los demás como señal de que tú vives en mí. Porque la fe me enseña que no debo engañar a mi hermano y que debo amarte por lo que tú eres. Tú eres creador y sustentador del universo. Todo lo has hecho maravilloso. Y quizás en mi vida ha venido la enfermedad, pero yo puedo decirte a ti, Señor, ayúdame, sáname, mi fe no se va a ir, no se va a debilitar porque he atravesado esta enfermedad. No, Señor, sino estaré confiado y seguro de que tú me vas a ayudar. Estaré confiado y seguro que tú me vas a dar la salud. Y si no fuera así, Señor, yo mostraré a los demás el amor que tú has dado en mí, has depositado en mí, y empezaré a hacerlo por mí mismo. Empezaré en mi casa a decirle a mi esposa, no de fingimiento, sino de corazón: te amo, déjame en qué te ayudo. Hoy déjame hacer el almuerzo. Hoy déjame lavar la loza. Señor,
Que yo pueda mostrar a otros, al vecino, vecino, puedo ofrecerte esta taza de tinto, esta taza de café, pero no, Señor, usando un plástico ahí para proteger y hacer sentir mal a la otra persona, porque cuidado me toca, cuidado. No, Señor, sabiendo que este virus que creamos es producto del mal aseo y con un buen aseo se puede repeler. Por eso, Señor, hazme a mí cambiar mi mente. Hazme cambiar a mí mi manera de pensar y mi conciencia, Señor. Hazme cambiar a mí, Señor, esa cosa que me han enseñado, Señor. De que cuidado el mundo me toca. Que cuidado me contamino. Oh, Señor, gracias por este virus, porque todos aquellos santos que no se podían tocar están bien resguardados en su casa, Señor. Gracias por ellos, Señor. Gracias, Señor, porque ellos, en medio de su santidad, tú diste un tiempo a todo el mundo para que ni los visitemos y ni siquiera su iglesia pueda asistir, porque no se van a contaminar. Pero, Señor, miro todos aquellos que tienen hambre. Miro, Señor, esas caras, Padre amado, ayer de insatisfacción, de zozobra, Señor, y recibían algo y cambiaban, Señor. Hay mucha gente pasando hambre, Señor. Permite que la iglesia se pueda unir, que podamos trabajar mancomunadamente, no buscando quién sobresale más, porque en este momento estamos en igualdad de condiciones, Señor. Y no buscamos, Padre, que nos proclamen, nos elijan y digan, oh, qué buenos son. No, Señor, porque igualmente cuando nos muramos, todas esas flores solamente quedarán en la tumba, porque para la eternidad no se pueden llevar. Padre, mira a todos aquellos que han recibido la salvación, que quizás han dudado de su salvación porque han pecado. Hoy te pido a ti, Señor, que ellos reconozcan que tú eres el único que les puedes perdonar, que los puedes restaurar, que ellos se empiecen a apartar del pecado, que no sigan, Señor amado, pecando, sino que en este tiempo de reflexión puedan decir verdaderamente, ya no puedo seguir consumiendo la droga porque ya no la venden fácilmente y no la puedo conseguir, y ya me tendré que decir a mí mismo, mi cuerpo es templo de Dios y no lo usaré más para cometer actos que van deteriorando mi cuerpo, van destruyéndolo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Padre, mira a todos aquellos que algún día, Señor, quizás los señalaron. Haz que ellos puedan entender que tú los amas y que ellos, Señor, pueden volver a ti. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo le invito a usted para que por favor lo comparta. No para que me hagan famoso, no, sino porque quizás alguna persona necesitada puede recibir esta enseñanza. Y yo creo en Dios que esta enseñanza cambia vidas. Nunca me he procurado por figurar. A veces me siento mal cuando salen muchas cosas y la gente... No, compártelo. Es el comienzo de tú amar a tu prójimo, llevándole un mensaje. No que te entretenga, no. Porque quizás mucha gente entretiene, mas no edifica. Y lo importante es edificar, porque el entretenimiento pasa, pero la edificación queda en mi vida. Compártelo, compártelo. Más decir me gusta, compártelo, compártelo. Y créeme que el reino de Dios será extendido en la tierra. Y es la manera más fácil de amar a mi prójimo, llevándole un mensaje de salvación, de esperanza y de renovación. Dios te bendiga, Dios te guarde, en el nombre del Señor. Un aliento de vida. Palabra de edificación y consolación con el pastor Jorge Enrique Gómez Sánchez. Comunícate con nosotros. 312-312-2890, Bogotá, Colombia. Te esperamos en nuestro próximo Aliento de Vida.